Si habéis visto la película La Substancia, sabéis perfectamente qué podría haber dentro de esta caja. Pero como hasta el momento el mundo nos ha vuelto tan loco aún, no podemos acceder a una sustancia real. Joder, que no. Calla. Por eso mismo, lo único que hay en esta caja es el Blu-ray de la película. Al abrirlo podemos ver el Blu-ray envolvido con un papel de Elástica Films, pero en la caja hay una cosita más que os mostraré después. Al desenvolver la película tenemos aquí el Blu-ray. En mi caso he adquirido la versión de Elizabeth, ya que también estaba la versión con Sue, pero yo tenía que tener a Elizabeth a Demi Moore. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho enterito ahora o qué? Por detrás tendríamos la sinopsis de la película y los contenidos extra. Vamos a proceder a hacer el unboxing, retirando el plástico. Y ya tendríamos la película. Retiramos este plastiquito de aquí. Y de esta forma ya podríamos ver la contraportada, que no voy a enseñar por si aún no has visto la película. Si no has visto la película, no sé qué estás haciendo mirando este vídeo. Vete a ver la película ya, porque es brutal. De las mejores películas que he visto yo en años. Y después vuelves aquí, ¿vale? A terminar de ver el vídeo. Alerta spoiler. ¡Wow! El fondo de esta funda tiene un acabado brillante, toda la parte que es verde es brillante. Y la cara de Elizabeth, tanto joven como demacrada, es en mate. En el lomo de la película podemos leer La Sustancia with Elizabeth. Y ya no nos queda más que... ¡Wow! ¡Wow! Al abrirlo tenemos el Blu-ray, precioso, con la estrella de la fama de Elizabeth Sparkle. Y a la parte derecha tenemos un pequeño libro. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti mismo? Sí. Pero si ya la tienes... Como contenido tiene como mensajes de la directora, notas de producción, de Demi Moore, de Margaret. No quiero decir lo que hay porque es un poco spoiler. Hay muchas fotos también. Y sé que puede haber gente que vea este vídeo que no haya visto la película. Entonces, tenéis que ver la película. Por favor, tenéis que ver la película. Y bueno, esta es la versión en Blu-ray de colección elástica. Está disponible la versión tanto de Elizabeth como de Sue para la funda. El interior sería el mismo. Y nada, esperando a que se lance una versión en 4K en España. La otra cosa que venía en el interior de la caja que he querido dejar para el final es un pequeño detalle que ha tenido Elástica Films al enviar estos paquetes de películas, que se trata de... No te asustes, es de mentira. Tan solo es un boli. Pero el detalle es precioso. Tiene un formato como de jeringuilla, una forma de jeringuilla, con los números y aquí viene la sustancia impreso. Y esto sería todo. Voy a dejar aquí una muestra de ASMR que os gusta. Están tranquilos que después de ver la película yo nunca probaría la sustancia. Pero si ya lo has hecho... ¿Te quieres callar? Bueno, yo soy la versión mejorada de Jordi. ¿Mejorada de qué? ¿Te has mejorado de mí? En un montón de cosas. Soy más guapo, tengo mejor pelo, estoy más fuerte, tengo los ojos azules. ¿Pero por qué la gente de ojos azules os pensáis mejores que los demás? Pues no sé. Además hay cosas de mí que nunca vas a poder mejorar. ¿Ah, sí? ¿El qué? Un montón de cosas. Por ejemplo... ¿Qué haces? Pero... Hostia. Pero... Oh. ¿Te callas ya y te vas? Vale. ¿Antes puedo decir una cosa? Una... Dale like y suscríbete a este canal. Perdona, pero eso quiero seguir diciéndolo yo. Es que igual ahora me prefieren a mí antes que a ti. Pero tú eres gilipollas. Te voy a dar una y te van a parecer cosas. Pero súbete los pantalones ya, pringao.